¿Qué tal todo el mundo? Te saluda Sebastián Arroba desde la ciudad de Ambato. Gustoso de estarte compartiendo información financiera para que puedas comprender los mercados financieros y en este caso también entender por qué el precio del petróleo cayó hasta esos límites. Esta semana vamos a hacer un análisis técnico fundamental del precio del petróleo y obviamente analizaremos las causas y las consecuencias que pueden generar en los mercados financieros la caída del precio de este commodity. Así que arrancamos. El precio del petróleo de los Estados Unidos el día lunes 20 de abril sufrió una fuerte caída en los mercados financieros y los contratos de futuro se colocaron por debajo de los $0 por barril. Esto como una respuesta a la preocupación de los inversionistas por la falta de lugar para almacenarlo y una baja economía mundial, obviamente en gran medida afectado por el tema de la pandemia del coronavirus. El WTI es un crudo marcador de Texas y del sur de Oklahoma. En este caso se utiliza como referencia para tomar el precio de otros de similares características en densidad y en este caso también en contenido de azufre, como por ejemplo el petróleo crudo Oriente y crudo Napo del Ecuador. Sabemos que como cualquier producto básico, el petróleo en este caso depende siempre de la oferta y de la demanda. La oferta en este caso está regida por los productores y demanda por las personas que van a comprar para procesarlo. Debido a esta pandemia sabemos que la demanda actualmente se encuentra en una caída muy fuerte, debido a que los aviones se encuentran en tierra, las ciudades en este caso están vacías, no hay movimiento de automóviles y asimismo las fábricas que utilizan ciertos derivados de los hidrocarburos han tenido que cerrar y obviamente parar su producción. Entonces no ha habido consumo, entonces no ha habido una demanda de estos tipos de derivados. Otro factor que agudizó esta crisis es la guerra comercial de precios entre Arabia Saudita y Rusia durante el desarrollo del coronavirus. Es por lo tanto, algunas organizaciones, algunas instituciones han decidido bajar la producción de ciertos países para que obviamente el precio pueda subir y obviamente la balanza comercial puede estar mejor equilibrada. Ahora vamos a ver en este caso lo que son los contratos futuros. Los contratos futuros son el medio por el cual se puede comercializar commodities, como por ejemplo el petróleo, el oro o ciertos metales. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un proveedor de petróleo y acá tengo un comprador, ¿no es cierto? Entonces, el proveedor y el comprador llegan a un acuerdo. Obviamente, el comprador le va a decir, yo te pago $40 por cada barril y obviamente él va a llegar a un acuerdo y van a firmar un contrato. Ya, pero ¿qué es lo que pasa ahora? La persona que está comprando ya no tiene capacidad de almacenamiento, tampoco tiene dinero para estar comprando ese petróleo. Por lo tanto, ese contrato se va a venir abajo. Y asimismo, la persona que produce, ¿qué es lo que va a pasar? La persona que produce en este caso también va a quedarse con ese petróleo guardado. Entonces, ellos también en algunos países no tienen buena capacidad de almacenamiento porque obviamente es costoso. Entonces, bajan en este caso el valor de su petróleo hasta el caso que pasó el día lunes, en el cual vimos un petróleo con un balance negativo. ¿Qué significa esto? Que es como que la persona que produce tiene que pagar para que le compren su petróleo. Entonces, ¿eso fue por qué? Porque obviamente el contrato se cayó porque ya no hubo compradores. Entonces, el precio del petróleo cayó por los contratos de futuro de WTI. Para las entregas de mayo que se encuentran ya cerradas las posiciones de contratos ya se encuentran cerradas, por lo que solamente existen pocos compradores actualmente en el mercado que están dispuestos a recibir, es decir, la capacidad de almacenamiento ya no está, ya está cerca del límite. Entonces, eso ha sucedido en cuanto a los contratos de futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con el contrato para el mes de junio? Este actualmente se encuentra cotizando ligeramente alrededor de $22. Sí, ahora vamos a ver por qué esto tiene que ver con el contango. El contango en este caso representa la diferencia de precios entre el valor actual y el valor futuro. Entonces, cuando el valor actual se encuentra por debajo del precio futuro, se le conoce como contango. Sí, en análisis técnico financiero, esto lo conocemos como un gap, como un desfase, ¿no es cierto? Como un desfase. ¿Por qué? El petróleo capaz terminó un día en $15 y automáticamente para el siguiente mes va a salir, no sé, en unos 25, en unos $26. Entonces es un desfase cuando el precio actual se encuentra por debajo del precio futuro. Esto sugiere que el mercado
considera que el precio del WTI podría en este caso recuperarse a finales del año por el recorte en la producción petrolera o en este caso también por una mayor demanda. Entonces, las opciones para que pueda recuperarse, ojo, como recomendación, ¿cuáles son las opciones para que pueda recuperarse el precio del petróleo? Es que exista un recorte en la producción, que los países en este caso lleguen a un acuerdo para que puedan disminuir su producción o en este caso también que incremente la demanda por parte de los compradores. Ahora bien, ¿cómo afecta la caída del precio del petróleo en la economía ecuatoriana? Sabemos que el WTI es el crudo marcador, el crudo de referencia para el crudo Napo y crudo oriente del Ecuador, con una diferencia aproximada entre 6 a 7 dólares por barril. Entonces, una caída del precio del petróleo afecta a la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Obviamente, el 50% de las exportaciones corresponden al sector petrolero y también el crecimiento del Ecuador también representa el 20% todos los ingresos de lo que es producción de petróleo. Entonces, esta caída del precio del petróleo va a afectar al presupuesto general del Estado y obviamente a todos los programas sociales, a todas las obras, a todo el programa económico que se tenía planificado para el 2020. En mi opinión, en este caso existen dos escenarios posibles. El primero es que continúe disminuyendo la tasa de contagiados por coronavirus, que eso es de corazón lo que todos esperamos, todos lo anhelamos. Obviamente esto va a permitir que se reactive la actividad económica, ¿no es cierto? Y obviamente el precio del petróleo pueda ir incrementando y obviamente favorecer a las economías que dependen de este commodity. El segundo escenario es que no se observe una caída sustancial de la oferta, es decir, que ahorita estamos en una sobreoferta, ni una recuperación de la demanda. Esto llevaría a una reducción sostenida de la capacidad de almacenamiento de los países y obviamente afectaría en todo el proceso de almacenamiento y distribución del petróleo, debido a que almacenar petróleo no es nada barato, tiene su costo y obviamente el transporte de eso también tiene su respectivo costo. Entonces, hasta ahí ha sido el análisis de por qué cayó el precio del petróleo. Ahora bien, pasaremos a revisar el análisis técnico y fundamental del precio en las gráficas. Pues bien, en nuestro análisis técnico de nuestra gráfica vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una estructura bajista a partir de la fecha que vamos a marcar a continuación. A partir de este punto tenemos un ciclo bajista que aproximadamente fue el 7 de enero del 2020. Entonces, a partir de este nuevo año, el precio del petróleo en este caso ha empezado a disminuir. Y obviamente, ¿por qué ha caído tan drásticamente? Por el tema de la pandemia. Entonces, esa es la primera consideración cuando estamos analizando el precio. La segunda consideración en este caso es que debo trazar una tendencia a la cual me explique qué dirección está tomando el mercado en cuanto a este commodity. Entonces podemos ver claramente una tendencia bajista bien marcada desde enero del 2020 y continúa, ojo. Entonces, si nos encontramos en una estructura bajista, lo menos que podemos esperar es que primeramente, el precio, si esperaríamos en este caso una alza para el precio, primeramente deberíamos esperar que rompa esa estructura, haga un retesteo a esa zona, es decir, a esa misma estructura y obviamente empiece a alzar el precio. Entonces, este análisis es un análisis técnico lo que estamos haciendo para las personas que nos están acompañando en este video tutorial. Entonces, esa es la primera parte en cuanto a la línea de tendencia. Este ciclo nosotros podemos marcarle como un ciclo completo. ¿Por qué? Porque obviamente el ciclo bajista está marcado por 5 ondas. Las 5 ondas representan 1, 2, 3, 4, 5 y obviamente puede ser representado también con subestructuras dentro de cada onda. Por ejemplo, yo puedo decir que de aquí a acá tenemos una onda, de acá a acá es otra onda, de aquí a acá es otra onda, de aquí a acá es la cuarta y obviamente acá viene la onda número 5. Esto en base al principio de ondas de Elliott. Listo, entonces tenemos hasta ahí. Perfecto. Ahora vamos a hacerle otra consideración para ver hacia dónde podría ir el precio, hacia dónde puede en este caso tomar dirección el precio. En mercados financieros sabemos que siempre existen 3 tipos de movimientos. Movimiento alcista, movimiento bajista y en este caso consolidación. Siempre de los siempre es cuando pase, por ejemplo, una etapa. Vamos a borrarle esto y vamos a ponerle la paleta.
Entonces, siempre cuando yo salga de un periodo alcista, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener en este caso un periodo de consolidación para después empezar el ciclo bajista. Y asimismo va a pasar, por ejemplo, cuando yo tenga un ciclo bajista. Primeramente, si yo tuviera aquí un ciclo bajista, ciclo bajista, ciclo bajista, ciclo bajista, ¿qué es lo que primeramente debo esperar? Es una consolidación, que el mercado consolide, sí, forme una estructura de consolidación y a partir de esa fecha, entonces en este caso el mercado puede empezar a cambiar de tendencia. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, aquí hasta que no rompa tendencia se sigue considerando una tendencia alcista. Sí, una vez que rompió la tendencia, fíjense chicos, una vez que ha roto la tendencia ya podemos estar buscando un escenario diferente. Ahora pasa lo mismo con el de acá. Tenemos en este caso una estructura bajista. Entonces, ¿cuándo en este caso nosotros podemos estar buscando oportunidades de que el precio del petróleo pueda subir? Una vez que haya roto esta estructura bajista, nosotros empezamos a ver posibilidades hacia la alza. Entonces, eso es en cuanto al segundo parámetro en mercados financieros. Y ahora, para ser súper exactos, entonces vamos a ocupar en este caso las sucesiones de Fibonacci. Las sucesiones de Fibonacci en este caso me indican que un número se repite determinadas veces en determinado tiempo. Entonces, para eso vamos a coger un medidor, una regla, y en este caso nos vamos a basar desde la distancia de una onda súper clara que es demarcada. Por ejemplo, yo puedo ver la onda número 3 que tenemos súper bien marcada y obviamente vamos a cogerle desde el final del impulso hacia el inicio del impulso. Entonces, chicos, como podemos ver, nos llega en este caso la onda número 3, llega máximo hasta este punto. Pero ahora, la onda 5, ¿qué es lo que tenemos? En la onda 5 tenemos este escenario. Vamos a ir a analizarle a detalle qué fue lo que pasó ahí. Sí, entonces, ahorita estamos en una temporalidad de 4 horas, que es una temporalidad fuerte para hacer un análisis en swing. Podemos ver que, fíjense chicos, el día lunes pasó esto de la caída, de lo que el precio llegó al mínimo y también quedó negativo. Esto fue el lunes, pero eso no se tomaría en cuenta para el análisis técnico. Obviamente sí tiene que ver, pero no de forma directa. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos viendo que a partir de que llegó al nivel 3, está buscando el siguiente nivel. Entonces, fíjense dónde está haciendo la estructura. La estructura, en este caso, está haciendo un rebote, o en este caso, un retesteo en el nivel 127, obviamente, de Fibonacci. Esa sería la segunda connotación. Ahora, ¿qué es lo que podríamos estar esperando en este par? Vamos a tomarle las medidas. Entonces, obviamente habíamos dicho que después de una estructura bajista, ¿qué es lo que venía? Una estructura de consolidación. Entonces, una estructura de consolidación podríamos estar esperando ahorita que nos pueda hacer capaz un banderín invertido. Entonces, que pueda ser, por ejemplo, la onda A. Vamos a poner otro color porque ese no me gusta. Vamos a poner un naranja, perfecto. Una onda A, una onda B, una onda C, una onda D, una onda E. Y obviamente, a partir de esto, ¿qué es lo que podría ser el precio? Entonces, estamos marcando que aquí podría ser la onda A, esta podría ser la onda B, onda C, onda, en este caso, onda D, y obviamente, la última sería la onda E. A partir de la onda E haría una estructura semicorrectiva, que en este caso podría ser un ciclo de consolidación lateral. Vamos a ponerle con otro color. Entonces, que podría venirse, obviamente, a esta altura, sí, y obviamente a partir de ese rompimiento empezaría la nueva onda, ¿no es cierto? El nuevo conteo, que vendría a ser conteo 1, conteo en este caso, conteo 1, lo primero que hicimos, conteo 2 del retroceso, conteo 3, obviamente hasta un nuevo alto que habíamos marcado con anticipación, que puede ser este nuevo alto nuevamente una consolidación, que nuevamente estaría en este patrón marcado, y obviamente podríamos estar esperando una nueva consolidación, pero fíjense chicos, eso podría ser por junio. Estamos estimando que por junio podría estar el precio llegando a una consolidación de unos 27, unos 30 dólares según el estimado de nuestras gráficas en cuanto a la gráfica del petróleo WTI. Entonces ahorita lo que estamos esperando es que el mercado ejecute en este caso una estructura, toda esta estructura es una estructura correctiva, que haga la corrección para después en este caso yo poder
buscar opciones o posibilidades de venta. Entonces, eso en cuanto también al pronóstico que podemos hacer. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es en este caso que me empieza a formar ondas ABC, ondas ABC, ondas ABC, hasta que llegue a terminar el ciclo completo y logre romper en este caso la estructura. ¿Cómo sería esa estructura, profe? Entonces, tranquilamente nosotros podemos estimar que sabemos que estamos en el nivel 127 que nos sirve en este caso como referencia. Entonces vamos a borrarle, vamos a marcarle y vamos a ver qué nos podría hacer este precio. Entonces el precio tenemos ahí marcado y obviamente podemos darle que tenemos onda, podría ser A, B, C, ¿no es cierto? Espérense, déjenme corregir todo esto, ya. Podría ser una onda ABC. Después también voy a formar una onda ABC de menor longitud, ABC, otra onda ABC, en este caso de rompimiento que inicia el nuevo ciclo, que podríamos tomarle, vamos a hacerle con otro colorcito. Entonces aquí en cambio podría ser A, B, C, y obviamente este ya podría ser considerado el ciclo número 1 de nuestro nuevo conteo. Obviamente hasta un retroceso, que el retroceso tranquilamente podría estar marcado en esta zona y obviamente ahí pegar el impulso hacia la alza. Entonces, obviamente eso estaría por mayo, por junio, esos escenarios. Entonces, el escenario actual al que se está enfrentando el petróleo es un escenario de consolidación. Con los dos tipos de escenarios que analizamos en esta gráfica, podemos ver que de ley vamos a ver una consolidación. Eso ha sido en cuanto a todo el análisis técnico. Ahora, en cuanto al análisis fundamental, podemos decir que, obviamente, el último inventario de petróleo salió de 15 millones de sobreoferta. Entonces, había 15 millones de barriles de petróleo en el mercado que no había, como que dice, nadie quien lo compre. Entonces, cuando la oferta está demasiado alta, entonces el precio obviamente va a bajar. Depende también de que el día miércoles, de este miércoles, cómo salga el inventario de crudo, cómo salga los datos del inventario de crudo. Entonces, con esos datos del inventario de crudo, nosotros ya podemos hacer una estimación con el análisis técnico, esa convalidación, hacia dónde va a ir el precio. Entonces, por ejemplo, si en el análisis técnico, en el análisis fundamental, que es la noticia del día miércoles, que sale en este caso los inventarios de petróleo, crudo, gasolina y otros derivados, sale, por ejemplo, sale el inventario positivo. ¿Qué es lo que estaríamos esperando, chicos? Que obviamente, por ejemplo, salga 15 millones en este caso de sobreoferta. Estaríamos esperando que nuevamente el petróleo vuelva en este caso a un escenario bajista. Fíjense, esto parece una corrección, entonces podría ser nuevamente un escenario bajista. Sí, entonces, a partir de estos datos de información de los inventarios de petróleo, del cálculo de inventarios de petróleo, de tanto cuánto se vende, cuánto se compra, en este caso podemos ya inferir con nuestro análisis técnico cómo podemos hacer la inferencia en este caso de nuestras gráficas. Denme 2 segunditos, se me perdió ahí. Entonces, tendríamos ese escenario. Entonces, lo primero que estaríamos buscando es el análisis técnico, obviamente, una consolidación, y a partir de esa consolidación ir verificando cómo me da los datos de los inventarios. Tengo que hacer el cálculo de los inventarios para poder, en este caso, estimar la dirección, en este caso, estimar con qué fuerza está actuando el mercado. Por ejemplo, si nos quedara un inventario negativo de unos 10 millones de barriles de petróleo, ¿qué es lo que estaríamos buscando en este caso? Ya directamente un escenario alcista. Sí, porque significa que no hay mucho petróleo en el mercado, por lo tanto, el precio puede subir. Entonces, esto ha sido todo en cuanto al análisis técnico y fundamental del commodity petróleo. Como conclusión es que análisis técnico tenemos dos posibilidades. Obviamente, estas dos posibilidades de análisis técnico es consolidación. Y a partir de esa consolidación yo puedo buscar ¿qué cosa? Puedo buscar un escenario de oferta, de sobreoferta o sobre demanda, y a partir de esos datos, de esos valores, poder hacer estimaciones, obviamente con las mediciones pertinentes. Eso ha sido todo en cuanto al análisis del día de hoy de, en este caso, el commodity petróleo. Espero haberte aportado demasiado valor a tu conocimiento de corazón. Espero que te cuides, sigas todas las recomendaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. De corazón, espero que les vaya bien. Adiós, mis estimados. Mi estimado público, ojo, no se olviden en este caso también de seguirme en mis redes sociales, Sebastián_oficial en Instagram, y en este caso compartir mis videos que obviamente aporto valor.
Otra recomendación también es en este caso que ustedes puedan comentar, ¿no es cierto? Cualquier cosa de estos videos, puedan en este caso dejar su comentario, decir, esto no me parece, esto sí me parece, porque obviamente estamos listos, somos libres para debatir, dar una opinión, dar un criterio formado, un criterio, en este caso, con algún argumento. Entonces, chicos, espero ahí sus comentarios, cualquier duda que tengan, compártanlo y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Sayonara!